repetimos un poco la noticia que incluso se ha viralizado sobre este muchacho que, bueno, ahí tenemos una imagen que estafó, entre otros, a UNICEF Uruguay, a determinadas financieras, a una serie de remises, sí. también. Bueno, en fin, ha dejado un tendal por una cifra no realmente abultada, ¿no? Como estamos acostumbrados a escuchar, pero sí, obviamente complicándole la vida a mucha gente. Se hizo chiquilín, además. Sí, se hizo pasar por descendiente de los Rockefeller. Lo loco es que si alguien viene y se te presenta como Mastropiero Rockefeller, ¿qué quiere que te diga? Sinceramente uno dice, bueno, está, es joda, ya de acá a la China. Obvio. Pero bueno, todavía, por suerte o no, hay gente que, más allá de esto, de los apellidos, etcétera, confía en las personas, lamentablemente en este caso, ¿no? Pero creo que la confianza es algo que deberíamos tener. Igual te digo que habla de una inteligencia bastante interesante, ¿no? Porque un chico de 19 años con ese perfil creado, creando un universo paralelo, ¿no? Sí. Tan así que hubo mucha gente que le creyó y que bueno, de alguna manera se dejó estafar. A los 14 años inicia su carrera delictiva, por así decirlo. Hoy, bueno, le dieron 20 a 22 meses de prisión. Así que, bueno, pero vamos a hablar sobre el perfil de este tipo de estafadores. Este muchacho, en el primer mundo, sale de la cárcel y a los 10 minutos tiene laburo. Y tiene laburo en las principales empresas o directamente en el gobierno. Sí. Porque son absorbidos, estas inteligencias son absorbidas, porque bueno, si la usa para el mal, la puede usar para el bien, no hay ningún obstáculo. Totalmente. Si le pagamos además. Para hablar de esto que estamos recibiendo a Agustín Romano, perito forense, a quien convocamos más de una vez para que eche luz sobre este tipo de personalidades. Agustín. Gracias por la invitación. Bueno. Viendo la imagen, ¿te cierra con lo que puede ser el perfil de un estafador, un muchacho tan joven? O sea, lo que llama la atención acá, ¿no? Y que convoca la capacidad de asombro que no termina es justamente esto, la edad, ¿no? Y el nombre que utilizó, que, como ustedes lo decían, es llamativo que la gente no preste atención a estos datos, ¿no? Por lo menos para investigar un poco qué hay detrás, ¿no? De este tipo de personas que se presentan con estos nombres que, por lo menos en nuestro país, no son los más comunes que uno utilice. El rasgo que ustedes marcaban recién, la inteligencia, eso es una característica fundamental. O sea, una persona de capacidad intelectual media de repente o media superior es quien realmente va a tener mayor capacidad de despliegue de estas estrategias, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente es una planificación lo que se requiere. Y citando acá a un autor que se llama Robertson, él planteaba allá por el año 2000, que hay básicamente dos perfiles de este tipo de delincuentes de cuello blanco. Él hablaba de los oportunistas y él hablaba de los criminales. Los oportunistas serían más bien aquellas personas que de repente, como la palabra lo indica, ¿no? La oportunidad de llevar adelante el delito, de repente es porque surge casualmente, porque no necesariamente lo tenía previsto, pero de alguna forma es algo que necesita la persona para salir adelante, de repente un apremio que tenga y se le da la oportunidad, de repente van por menos cifras que puede ir otro tipo de delincuentes en este sentido. Lo que tiene que ver con el criminal, y quizás aquí sí entra la categoría de este chico. Claro, yo no conozco el caso en profundo porque no lo trabajé, obviamente, pero lo que uno puede ver es que en este caso de criminales uno observa que acá sí ya iba a más, o sea, era un chico que ya, como tú lo señalabas recién, viene desde los 14 años, ya cuenta con antecedentes, o sea, es una persona que seguramente si no hubiese un procesamiento con prisión capaz va a seguir. Más estratega, ¿no? Pensando Por bien supuesto. Los pasos, dibujando hay toda una milimétricamente, ¿no? Exacto, él lo que va de alguna forma es diagramando cómo puede ir evolucionando, porque esto entendamos que es un delito que tiene mucha evolución. Pensemos hace años atrás, los medios cibernéticos, por ejemplo, no eran tan usados. Hoy hablamos, por ejemplo, del phishing, que es un delito considerado, por ejemplo, por el robo de las cuentas, los datos de las cuentas bancarias. O sea que hay una versatilidad criminal que va evolucionando. Y en el caso del criminal, que podemos, de la opción criminal que decía Robertson, quizás se encuadra más acá, porque son sujetos que van a sumas mayores de dinero, pero también, esto que tú decías, la estrategia que diagraman les va permitiendo tener también un rasgo que es fundamental en estos sujetos, que es la confianza en sí mismos. Hay otro autor que planteaba crisis ya desde los años 50, estamos hablando, pero con vigencia hoy, hablaba de un triángulo justamente en este tipo de delitos, en el fraude, que él decía, bueno, se necesita por lo menos que haya una presión percibida. ¿Y qué quiere decir esto? Que hay sujetos, por ejemplo, no sé, que
tienen problemas de ludopatía con los juegos de azar, la tarjeta de crédito que les excedió los límites, o quieren mejorar la casa, el auto, lo que sea, bueno, de alguna forma se predisponen a cometer este tipo de delitos. Otra característica tiene que ver también dentro de ese triángulo con lo que él decía, la oportunidad. Bueno, yo si confío en mí mismo sé que lo puedo hacer, y a veces cuando están insertos en instituciones, en empresas y demás, la empresa de repente no brinda suficientes controles y da más garantías al sujeto para que pueda cometer el delito, y si lo comete y lo atrapan, no es tan serio. Estos estafadores, además, tienen una cuestión de egocentrismo. Sí, sí, claro, claro. Tiene esa personalidad avasallante, ¿no? Es como un Robin Hood a la inversa, digamos, ¿no? Porque sería un Robin Hood más narcisista, o sea, no es que roban para repartirlo a los pobres, sino que es para acumularlo, para utilizarlo para sus bienes, pero cuando pensamos en cuál es la motivación, no necesariamente tenemos que pensar que es por un tema de quiero más dinero, sino también hay todo un trasfondo psicológico detrás que tiene que ver con el hecho de decir, bueno, si puedo conseguir esto, me propongo a mí mismo ver hasta dónde puedo llegar. Entendamos que es el delito quizás de los menos violentos en cuanto al ejercicio de violencia, ¿verdad? Son sujetos que se especializan en esto y de repente no incurren en otro tipo de actos. Cuando hablamos de fraude, cuando hablamos de engaño, hablamos robo de identidad, falsificaciones, hurtos, pero se manejan en ese plano y no salen. Entonces no van a aplicar la violencia justamente para el fin que ellos buscan en definitiva. Hablabas vos como una de las características de la personalidad, la confianza en sí mismo. Sí. Vemos también una gran inteligencia, sí, o por lo menos una inteligencia media, dominio de la tecnología, dominio de las redes, se fabrica cuentas que hacen creíble su historia, claro, ¿no? Porque ahora todo lo que vemos en internet nosotros le creemos, aunque deberían saber que no es así. Claro. ¿Qué otras características tiene la personalidad? Porque vemos que este muchacho podría haber conseguido trabajo en cualquier empresa. Sin dudas. A esta altura. Sin dudas, si se lo sabe utilizar. ¿Por qué elegir el mal si puedo elegir el bien? Quizás por falta de oportunidades o quizás para demostrarse hasta dónde pueda llegar. No sé en este caso cómo lo tomó él, si lo tomó como un juego y no con la necesidad de hacer mal, por más que él supiera, evidentemente, que estaba haciendo algo indebido. Pero en esto de los rasgos también, son sujetos muy locuaces, que tienen mucho encanto superficial. Pensemos, por ejemplo, en la victimología, el público que más eligen habitualmente son las personas de la tercera edad, ancianos, ¿no? Que son como aquellos más factibles de que caigan en esta telaraña que ellos van entretejiendo. ¿Y de qué método se valen? Perdóname, pero sí, acá estafó a una organización como UNICEF, claro, sí, acá claro, estafó financiera, sí, una financiera, sí, digamos. Claro, no es un público... Claro, no es que se paró en la caja de jubilaciones, exacto, para estafar a una persona. Y lo puede hacer también si sabe cómo manejarse con esa inteligencia, de dónde llegar a identificar el punto débil de estas organizaciones como para poder atacar así. Y muchas veces es muy difícil que uno deje rastro o pruebas como para que se lo pueda encontrar. Esto pasa habitualmente después de que el raíz criminal ya viene de larga data, ¿no? Entonces, en esto de la locuacidad, del encanto superficial, de alguna forma sabe cómo insertarse a detectar los puntos débiles, sea de personas, sea de instituciones, no importa, y de ahí el acervo con el que se puede hacer la búsqueda de bienes, materiales, lo que sea. Y sí, en este caso, ustedes lo señalaban, es bajo, pero realmente hay cifras, claro, que pueden ser multimillonarias. Si se ¿Vos sabés que me quedé pensando, porque nosotros al arranque, y bueno, y cuando empezamos la nota decíamos, bueno, si alguien viene y te dice soy Mastropiero o Rockefeller, usted no dudaría. Pero también es cierto, y me pongo del otro lado, al lado de las víctimas, que Uruguay es un país muy extraño en ese sentido, porque así como de repente estamos en la otra punta del mundo, tenemos lugares como Punta del Este, José Ignacio, mismo el campo de nuestro, claro, país, en donde vienen... lo que pasa es que pocas veces es público, pero vienen, yo qué sé, el hijo de Hearst, que es uno de los conglomerados más importantes de los multimedia en Estados Unidos, está casado con una uruguaya y viene a Uruguay. Entonces, en realidad, podía llegar a ser cierto. Tiene esa cuestión exótica nuestro claro, país. El tema es, estas personalidades justamente no van a acceder a pedir de repente un préstamo o dinero, o sea, el engaño evidentemente, claro, te marca la diferencia. Pero sí, que se puedan insertar en nuestro medio y pasen mal o bien desapercibidos hasta que tomamos conocimiento justamente a través de estos hechos, y sí, puede pasar perfectamente que se camuflen. Y una combinación de nombres tan ridícula, de apellidos tan ridículas, ¿no? Como los personajes de Lelutier, claro, sumado a el millonario o la, sí, familia, sí, claro, Rockefeller. ¿No es de alguna manera un decir, descúbranme?
Puede haber un factor. Insisto, detengan, párenme. No conozco el caso específico, pero puede ser justamente que sea un elemento como para decir, miren hasta dónde llego y lo que soy capaz, a ver si me pueden detener de alguna forma, ¿no? Es exponerse mucho. El modus operandi habitual de este tipo de delincuentes es justamente no ser descubierto para poder seguir en la saga. Ahora, tratándose de un adolescente, no sabemos si lo que él buscó en definitiva era decir, miren lo que puede llegar a ser. Quizás, ustedes lo decían, puede ser tomado adelante a futuro en una empresa que lo contrate para el bien, etcétera. Quizás él se detenga acá y diga, bueno, ya está, me detuvieron, pero por lo menos miren lo que puede hacer. ¿Dónde derive esto? No lo sabemos. Ahora, si decide seguir delinquiendo, y tiene todo un terreno fértil para poder hacerlo, justamente por esta inteligencia que ustedes señalaban. Y tiene un perfil, no digo en este caso, ¿no? Puntual, pero el estafador en sí, ¿puede mostrar un perfil más psicópata, digamos? La característica es más psicopática, sí. También puede estar... recuerdo un caso, por ejemplo, en Argentina, que se conoció como el gigoló, que fue bastante conocido acá también hace poco tiempo, que también era estafador, pero abocado más al ámbito sentimental, ¿no? De las víctimas que las agarraba era por el tema de prometerles afecto a cambio de bienes y dinero. Esto se suele ver mucho, más incluso que los crímenes de repente cibernéticos, ¿no? Los crímenes que apuntan más a lo emocional, al estado emocional de la víctima, a captar sus vulnerabilidades, es lo que más se ve. Y sí, de alguna forma, esto que tú preguntabas, es un perfil más psicopático porque no hay empatía, es una persona que no utiliza a la víctima como un medio para un fin o como un objeto. Cuando consigue lo que quiere lo descarta y no hay remordimiento. Entonces sí, estas cuestiones de la psicopatía son los que más se juegan junto a otros trastornos, pero no es una persona que tú veas que esto lo puede hacer bajo un estado estupefaciente, no es una persona que tú digas, bueno, está alienada en otro mundo, o sea, que padezca, por ejemplo, una patología psicótica. Eso no, en estos casos no se podría dar, básicamente. Y teniendo en cuenta tu experiencia, ¿no? Porque obviamente el caso es para estudiarlo, claro. Digo, si uno quiere hacer pronóstico serio, ¿no? Sí, por supuesto, lógico. Estamos hablando, pero tenemos este tiempo. De acuerdo a tu experiencia, ¿cuál dirías que son los puntos débiles de estas personas? Para tocar ahí y decir, me está mintiendo. El egocentrismo, la hipersusceptibilidad, justamente cuando una persona, a ver, si te dicen yo me llamo Rockefeller y vos empezás a sospechar y empezás a hacerle preguntas, bueno, ¿qué es lo que quiere y qué sé yo? Estas preguntas habitualmente como que se siente atacado y ahí puede responder con violencia, que no va a ser violencia física, sino verbal. Pero ¿por qué me cuestionás? Yo que soy bueno, o sea, ¿cómo podés pensar esto de mí? Ahí es cuando uno tiene que empezar a decir, opa, ¿qué está pasando? Que es muy difícil de detectar. Cuestionarlo. Sí, exacto. Empezar a cuestionarlo, ahí lo toca en su hipersusceptibilidad como para decir, opa, ¿qué está pasando acá? Y uno prestar atención, que esto también a modo preventivo lo digo para las futuras víctimas, tomar en cuenta esto, ¿no? Cuando les vienen con un discurso tan lindo, tan florido, que te regalan, que te prometen, que, bueno, ¿qué hay detrás? Averigüemos con las instituciones que esta persona puede decir representar, llamemos, a ver, no caigamos en el apuro, porque también juega mucho con esto del miedo, con esto de lo incisivo de, si no resolvés esto en tal tiempo, mirá que te va a pasar tal cosa a vos o a tu familia. Y sobre todo hay muchas personas que con este factor se asustan y enseguida buscan resolver. Bueno, paremos un poco la pelota, ¿no? En ese sentido decir, calma, vamos a averiguar qué está pasando y después tomemos una resolución. Nada es tan urgente como para entregar sumas de dinero, como el famoso cuento del tío que ya lo conocemos, ¿no? ¿Y hay algún otro mecanismo, algún otro consejo que también se le puede dar a las personas? Sí, tratar de no dar, sobre todo lo que es el tema de las estafas, por ejemplo, con el uso de tarjetas y demás, no dar datos personales, evidentemente, vía telefónica. Eso, salvo que sean, por ejemplo, a través de Internet con páginas que tienen garantías y certificados y que sean las páginas oficiales, de lo contrario, no faciliten esos datos porque evidentemente van a ser muy probablemente víctimas de este tipo de situaciones, ¿no? Siempre, sobre todo las personas que están solas, ¿no? Tratar de consultar con otras, si tienen familiares bárbaro, pero si no, insisto, esto de dirigirse directamente a las instituciones para corroborar si los datos que están pidiéndoles son realmente legítimos o si hay toda una maniobra por atrás que la empresa va a estar en condiciones de decir si esto está pasando o no. Ahora, llama la atención porque siempre está el clásico cuento del tío, que soy de la cooperativa de policías, ¿no? Que bien, soy amigo de su sobrino y me le vengo a traer este paquete, ¿no? Generalmente a mujeres, generalmente a personas, mujeres mayores, por las razones que sean. Llama la atención que se mete con organizaciones y a mí me recuerda el caso, yo no sé si vos lo tenés presente, de aquel muchacho también de 19 años que se hizo pasar por médico y que atendía gente. Y que logró que un avión de la Fuerza Aérea trajera del litoral, no recuerdo si Artigas, Salta o Paysandú, a un paciente a Montevideo.
¿Dónde está la falla en las organizaciones? Porque acá no estamos hablando, insisto, de una persona vulnerable, sino que estamos hablando de una estructura de personas que alguien tiene que decir, bueno, tal avión no está para volar, tiene combustible. ¿Por qué falla todo eso? ¿Podemos hablar de un perfil de las organizaciones para creer en esto? Es que justamente muchas veces la cultura en ese sentido falla para decir, bueno, somos confiados y creemos y este tipo de personalidades se basa de la confianza, que las instituciones cuando detecta cuáles son sus carencias, de repente las carencias de controles, de limitaciones, de alguna forma se ve debilitadas y este es un hábil manipulador para detectar justamente esos puntos, sabe dónde entrar como para decir, bueno, yo puedo presentar un título, puedo hacerme pasar falsificadamente, ¿no? O sea, o robar identidad para hacer creer al otro que realmente yo tengo la capacidad de dirigir esto. Y tiene tanto encanto y tanta labia y tanta locuacidad que nadie lo cuestiona. O sea, es una persona que pasa desapercibida y ¿cómo vas a cuestionar una autoridad? O sea, si viene alguien cuando te vas a atender un consultorio, habitualmente le preguntamos, ¿tiene título o no? Habitualmente vamos a las instituciones y nos quedamos tranquilos, pero de repente en una clínica particular, ¿cuánto nos cuestionamos, no? Hablo desde mi profesión, cuando vamos al psicólogo, ¿cuántas veces pedimos a ver los registros ante el Ministerio de Salud Pública, la titulación? ¿Cuántas veces lo hacemos? ¿Lo hacemos realmente? Jamás. Entonces, eso justamente facilita, da un terreno más fértil para que este tipo de personalidades, sobre todo también en instituciones, puedan decir, bueno, sí, si acá yo veo estas carencias y de alguna forma esto me habilita a seguir adelante y sé que puedo seguir y voy tanteando el terreno, porque esto no es de un día para el otro, es todo un proceso escalonado, donde hay un entorno que legitima este tipo de actividades, donde tengo accesibilidad y oportunidad, estoy en la mía, o sea, lo voy a poder hacer y pasan estas cuestiones que después nos enteramos que decimos, pero qué ridículo, ¿cómo puede pasar? Y sin embargo pasa. Agustín, vos hablabas mucho hablaste mucho de la labia, de esa cuestión verbal que tienen, ¿no? El uso del lenguaje, cómo se comunica con su víctima y demás. Pero también hay una cuestión de imagen muy especial, muy cuidada, que también hace que no dudes. Exacto. Igual te digo, lo que utilizan mucho, más que el lenguaje verbal, es el paraverbal, o sea, lo corporal, que es lo que más los seres humanos utilizamos. Eso es la forma como se comunican, los gestos, cómo se despliegan, las miradas, la entonación de la voz, todo eso de alguna forma va llevando a que esta persona pueda ir captando las necesidades del otro, aparte de lo que decía hoy, detectar las vulnerabilidades. Pero la imagen sí, sin dudas, o sea, si tú ves una persona de traje y corbata, seguramente te va a llamar la atención como para decir, sí, no tengo por qué desconfiar. Un traje bueno, digo, una buena camisa. Una marca, la que quieras, digo, y vos decís, sí, realmente es una persona que vos la ves bien, o sea que no te vas necesariamente a cuestionar que esta persona detrás pueda estar generando un fraude. Y habitualmente son las personas de este estilo, los estafadores, los fraudulentos y demás, que utilizan esta modalidad, ¿no? Desde lo corporal, desde su imagen, la trabajan para de alguna forma seducir y el componente verbal, que ocupará un 7-8% más o menos, se encarga básicamente de hacer todo el resto. Es un combo acá, ¿no? Es difícil, ¿eh? Totalmente. Vamos a ver algunos de los mensajes de los televidentes opinando, obviamente, sobre esta situación. Ahí dice, Alicia me pasó con una mujer ludópata, me robó las alhajas, le mentía a la policía y además le creyeron. Roberto dice, mi abuela le creyó a un grupo de personas bien vestidas, entre comillas, que vinieron a pedir ayuda y perdió su pensión. Dios mío. O sea, son muy inteligentes en el sentido de que mi imagen tiene que ser coherente con lo que yo estoy diciendo. Mi ropa tiene que ser coherente. A mí, yo veo un médico y el médico está disfrazado de Krusty el payaso y no me dejo operar. Y capaz que es el mejor médico del mundo. Exacto. O sea, que hay una creencia. ¿Sí? ¿Creen ellos mismos en sus mentiras? Claro, las tienen que creer. O sea, ellos tienen que tener confianza en sí mismos, saben que están mintiendo, obviamente, son conscientes, pero tienen que creer en su propia imagen, en esto que hablaba hoy del triángulo y la oportunidad es, yo me creo esto mismo, ¿no? Y también hay un discurso, y ahí completo la tercera pata del triángulo que les decía hoy, la racionalización, es decir, ellos se creen lo que están diciendo y si vos los cuestionaste van a decir, no, esto yo lo hago porque tengo un motivo, o porque tengo que solventar a mi familia, o porque el jefe realmente era muy malo, entonces se merecía que le hiciera esto. Ellos de alguna forma son egodistónicos con respecto a esta... ¿Qué quiere decir egodistónico? A eso voy. Sí. Egodistónico quiere decir que ellos no toman contacto con esta situación de decir estoy perjudicando a una víctima, no le importa. O sea, tengo tan incorporado esto que yo hago que no me lo cuestiono. O sea, el día de mañana, si lo tengo que seguir haciendo por mis propias características de personalidad, no me lo voy a cuestionar. Si este chico que estamos considerando tiene este trastorno psicopático, por ejemplo, de la personalidad, no duden que el día de mañana esto va a reincidir. Quizás, como ustedes decían,
lo favorezca el hecho de que una empresa lo contrate, le dé un buen sueldo y busque estabilidad. Pero ese es otro dato también para estar en cuenta, sobre todo en las empresas. Cuando una persona no tiene tanta estabilidad a nivel laboral, es probablemente porque pueda, no digo siempre, obviamente, no, claro, haciendo la salvedad, ¿no? Pero que pueda haber uno de estos factores. Ahí conviene hacer un rastreo de la historia laboral para ver si que también cambia tanto. Yo conociendo, es difícil contratar a una persona así, salvo que sea contratada justamente para descifrar casos de... Exacto. Pero porque es complicado también confiar. Es difícil. Sin duda, hasta inteligencia lo puede contratar. Digo, y esto no es un invento nuestro, no es una fantasía, es lo que pasa en el primer mundo, ¿no? De hecho, antes los hackers se encontraban medio clandestinamente, hoy por hoy los que van a los congresos de hacker son el gobierno, las empresas, las instituciones, justamente a absorber este tipo de mentes que, bueno, que obviamente apuntan hacia el lado criminal, traerla para este lado. Están los hackers buenos y los hackers no malos, le dé la espalda, pero los malos son justamente los que tenemos que tomar muchos recaudos, pero es tan difícil detectarlos que justamente cuando los detectamos ya cometieron tanto delito que a veces hasta, como veíamos en el caso de los mensajes que decían, perdieron una pensión, perdieron la casa, o sea, la devastación que una persona puede sufrir realmente puede ser muy trágica. Agustín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.